En tiempos donde estamos discutiendo como país muchos temas de la agenda nacional, es importante conocer el punto de vista de uno de los sectores de mucha incidencia, como es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y para hablar sobre sus pareceres, prioridades y punto de vista, nos acompaña su vicepresidente ejecutivo, el señor César Dargan, en la mañana de hoy, a quien le damos los buenos días. Buenos días, contento de en este nuevo rol estar de nuevo con ustedes. Con ese comentario voy a empezar. Aquí los televidentes tienen que entender de que estábamos de una manera muy jocosa riéndonos antes de la entrevista, y es porque hemos tenido a César aquí ya en varios escenarios diferentes de su vida, De varios sillones. de su vida política, de su vida profesional, cómo va progresando. Ahora, en tu rol en el CONEP, ¿cómo tú ves las cosas diferentes de cuando tú lo veías del lado desde un gobierno, desde un puesto gubernamental? Yo creo que no. Yo agoté 9 años en el gobierno del sector público. Estuve en la Cancillería, estuve en el Ministerio de Industria y Comercio, pero en gran parte la agenda era una agenda público-privada y hay intereses que van mucho más allá de determinado sector. Yo creo que la principal diferencia es que muchas veces desde el gobierno, desde el sector público, el objetivo, el fin ulterior es la distribución de la riqueza. Y eso está bien. Para que una sociedad funcione debe haber una correcta distribución, una equidad. Es una garantía. Sin embargo, tú no puedes distribuir riquezas si tú no generas riquezas. Y yo creo que esa es la otra visión de cómo crear mejores condiciones para que se sigan generando riqueza en la República Dominicana. Entonces, salvo esa diferencia entre la distribución y la generación y las condiciones que se crean, al final del día es una agenda país que procura promover el desarrollo. Esa locomotora, ese tren está corriendo. Te has tenido que subir al tren, la agenda del CONEP, estando presente en muchos espacios de negociación, que sistema de salario, que sistema de pacto eléctrico, muchos temas. Pero ya con el tiempo, los 2 meses que llevas en el CONEP, ¿cuál pudiese compartirnos que son esos temas prioritarios hoy en día desde tu posición? Algo interesante es que el CONEP es una institución de mucha tradición. El CONEP tiene 54 años. Y surge precisamente cuando se produce en República Dominicana el primer ejercicio de democracia con el gobierno del presidente Juan Bosch. Y es la primera vez después de la tiranía de Trujillo que los sectores empresariales, sin ser en función de su subsector, sino el sector productivo, el sector empresarial en general, se sienta en una convención y traza una agenda. 54 años más tarde, y podría parecer que yo estoy siendo retórico y haciendo historia, pero 54 años más tarde todavía sigue siendo la razón de ser en cómo, de manera conjunta, trazar una agenda. Diseñada sobre la base de 5 principios y todo una metodología de trabajo. Efectivamente, entonces yo vengo a una institución que funciona, que tiene su tradición, tiene su fortaleza. Hoy cuenta con 49 asociaciones miembros, con 53 empresas en todos los sectores, desde el sector agropecuario hasta el sector industrial, desde la zona franca hasta el sector exportador, los bancos, los seguros, el sector turismo. Entonces, digamos que es transversal a todas las áreas de la economía. Efectivamente, hay una agenda en curso y una agenda dividida en 2 partes. En una agenda, digamos, de la cotidianidad, una agenda reactiva a lo que ocurre en el día a día, pero también una agenda estratégica que va mucho más allá y nos coloca en el mediano y largo plazo en qué condiciones vemos a la República Dominicana. Hay muchos retos por delante, sin lugar a dudas, si hacemos una radiografía de esa República Dominicana hace 50 años, ahora es un país que ha cambiado. El mundo de por sí ha cambiado y las condiciones para competir en ese mundo también son muy diferentes y en consecuencia el sector empresarial ha tenido que ajustarse a esos cambios y continuar pues con su trabajo. Esa parte de esa agenda de largo plazo incluye el tema eléctrico. El tema eléctrico, sin duda alguna, ha sido un problema que ningún presidente en los últimos 20 años ha podido tocar o resolver. Ahora con Punta Catalina, quien oye la retórica o el discurso del sector eléctrico gubernamental dice que ya esta es la solución final del problema eléctrico. De parte del Consejo de la Empresa Privada, ¿ustedes ven eso como realmente una solución definitiva? Mira, quizás uno de los principales avances desde el punto de vista institucional que ha tenido la República Dominicana ha sido dotarse de una estrategia nacional de desarrollo. Habrá quienes serán críticos y dirán, bueno, ¿de qué no ha servido la estrategia si no se han seguido muchos de los lineamientos ahí contenidos? Pero también habrán quienes reconocerán que al menos se trazó una hoja de ruta de hacia dónde vamos.
Esa estrategia contempló 3 grandes acuerdos: un pacto por la educación, un pacto por la electricidad, reconociendo precisamente que el sector eléctrico es una de las debilidades que afectan y de una manera u otra condicionan el desarrollo de la República Dominicana, y un pacto o una reforma fiscal que pueda dotarnos de un sistema más equitativo. Entonces, el pacto educativo fue logrado y ya está ahora en otra fase, y vemos todos los retos que está enfrentando el sector educativo, que ya no son ni siquiera de que si el presupuesto que se asigna es o no es, sino más bien de el gasto que está teniendo y cómo opera el sistema. Y el pacto eléctrico ha sido un camino arduo. ¿En qué momento está actualmente? Está finalizando 3 años. El pasado jueves terminaron las preplenarias, tienen toda una dinámica de negociación. Ya camina. Es un acuerdo tripartito en el sentido de que está sentado el gobierno, está sentado el sector empresarial, está sentado el sector social, el sector sindical. Se ha avanzado bastante. ¿Siguen todos sentados? Hasta ahora siguen todos sentados, o sea, se agotó la fase preplenaria. Lo que iría ahora es a una plenaria, donde de nuevo todo el mundo se sentaría en la mesa. En principio se ha acordado mucho. Nosotros estuvimos haciendo una evaluación y el sector empresarial hizo 50 y tantas propuestas, tanto de principios como de contenido, y de esas 46 han sido aprobadas y otras se encuentran en disenso, es decir, que continuarán las discusiones. El pacto conlleva muchos acuerdos, acuerdos que van desde las tarifas hasta la operación propia del sistema, hasta el rol que juega el Estado, porque todavía tenemos un Estado no solamente regulador, sino también un Estado que es parte de la generación, es parte de la distribución. Entonces, esa revisión, que es quizás la más ambiciosa después que se hizo la capitalización de las empresas eléctricas, está cerca a llegar a su fin. Claro, el pacto no es la medicina que nos va a quitar la enfermedad, el pacto no es la panacea, y debemos inclusive administrar las expectativas para después no sufrir grandes decepciones. El pacto conllevará también niveles importantes de asumir esos compromisos y cómo se le puede dar seguimiento a que lo que hay contenido sea lo que se esté ¿Y Punta ejecutando. Catalina dentro de eso? Punta Catalina es uno de los temas. Y es como si cuando estábamos hablando, por ejemplo, del Pacto de la Educación, hablábamos del desayuno escolar o de las aulas. Son complementos de un gran pacto. Punta Catalina es un tema. El sector empresarial ha planteado que debe terminarse la planta. ¿Esa es la posición del CONEP ante Punta Catalina? Sí, debe terminarse. Debe terminarse porque ya con el nivel de inversión y el nivel de avance del proceso debe terminarse. A ustedes como consejo Como sector, no le preocupa ni le importa quién la termine, o sea, sea Odebrecht o sea otra constructora. Lo que estamos muy claros es que debe terminarse. Y también estamos claros que en la discusión del pacto eléctrico debemos pensar en la sostenibilidad del sistema y cómo la entrada de un actor como Punta Catalina pues tendrá su impacto. Ahora bien, hay muchos otros aspectos de Punta Catalina que actualmente están agotando el curso debido. O sea, no es un secreto el proceso que actualmente está en la justicia de la República Dominicana, investigaciones que todavía están en cursos, y eso debe seguir. Sin embargo, si enfocamos la discusión de este tema desde el punto de vista del pacto eléctrico, desde el punto de vista más bien de su aporte a la economía, debe terminarse. Ahora bien, hay muchos otros aspectos que deben definirse. Por ejemplo, una cosa es terminarla, pero ¿cómo se va a operar esa planta? ¿Qué participación podría haber del propio sector privado o hasta dónde el Estado continuará con... Hasta ahora no va a haber ninguna participación del sector privado. Se ha conversado de que una vez terminado el proyecto podría abrirse a una participación y bajo diferentes modalidades de gerencia. Eso no es algo extraño, inclusive el Estado tiene participación en varias de las generadoras, en Jaina, en Itabo. El Estado es quien opera la generadora hidroeléctrica. Entonces, eso no es un esquema extraño, pero quizás un proyecto de esta envergadura y con el impacto que tendrá todavía se hace más importante que esa gerencia sea compartida
con diferentes actores. ¿Entiende así el CONEP de que sería más efectivo cuando esté en funcionamiento tener una participación del sector privado en un proyecto como Punta Catalina? No, ¿Por no un tema de efectividad o cuál sería el criterio para dar una participación al sector privado en la implementación de la misma, ya cuando esté en funcionamiento? es una combinación. Yo creo que los aportes que se puedan hacer a la gerencia con buenas prácticas ya asumidas desde el sector privado, con mecanismos de fiscalización, con mecanismos de seguimiento, con capacidad de inversión adicional, porque tú tienes ahí la planta. Ahora bien, operarla y mantenerla en el tiempo conllevará otro tipo de inversiones. Claro. Entonces, veámoslo más bien en función de una alianza estratégica, de una inversión compartida, que podría llegar, y hay quienes lo piensan, inclusive a una operación completa del sector privado, en la cual, a través del mecanismo que se determine, pues el Estado salga y venda sus acciones. ¿Sería justo Ahora, hablar todo esto que de una inversión compartida cuando el sector privado no ha puesto el dinero para crearla, sino que llegaría para la implementación? Bueno, pero en ese momento lo que ocurre es que siendo un proyecto que cuenta con un capital accionario, se emiten determinadas acciones, se adquieren al valor del mercado y ahí vendría el contrapeso de lo que ya se invirtió. ¿Se ha determinado cuál sería el valor del mercado? Ni de remotamente. No saben ni cuánto va a costar. No es el momento, todavía eso no se ha determinado. Y fíjense algo, estas ideas que estoy compartiendo con ustedes son más bien de cosas que están sobre la mesa. Sí, claro. Lo que no está en discusión es que Punta Catalina es uno de los elementos del pacto eléctrico, de que hay muchos otros temas que son importantes y necesarios para el desarrollo del país, que ese tema debe ser abordado también a profundidad. Sin embargo, habría que esperar todavía el desenlace de Se ha algunas de estas dicho cosas. de que el pacto eléctrico es necesario para llegar al pacto fiscal. Duramos 3 años en el pacto eléctrico y todavía no hemos llegado a la etapa final. Tenemos un sector gubernamental que entre ellos mismos parece que no llegan a tener un acuerdo. ¿Cuándo entraríamos a empezar las conversaciones del pacto fiscal? Yo cumplo 40 años ahora y creo que soy ligeramente mayor que ustedes, aunque somos contemporáneos. Sí. Ligeramente, bueno, sí. Cuando la República Dominicana se dotó del actual Código Tributario, yo tenía 15 años, en el año 92. Entonces, desde entonces no ha habido una reforma profunda e integral de nuestro sistema fiscal. Ahora bien, lo que han habido en el tiempo han sido parches, si se le quiere llamar así, pero reformas puntuales para resolver determinados temas. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo asume el pacto fiscal como uno de esos grandes compromisos, que más que discutir un tema de impuestos puramente, es redefinir el modelo de desarrollo económico de la República Dominicana. Ahora bien, este tema se ha combinado, más que con el pacto eléctrico, y no le veo una relación directa, se ha combinado con la operación propia financiera del Estado. Y si hay un déficit acumulado o no, si hay niveles de deuda o no hay niveles de deuda, qué capacidad hay. Y entonces la discusión del pacto fiscal va mucho más allá de simplemente cuáles son los impuestos y quién lo paga. Es que también debe venir acompañada de en qué se está gastando y qué es lo que se está haciendo para que esto ocurra. Hay muchos modelos. El gobierno ha dado señales, al menos en esta última etapa, de que en el corto plazo ese no será un tema de discusión, que no se lanzarán formalmente las conversaciones para un pacto fiscal. Más bien, inclusive, hemos visto señales que se podría avanzar en el proceso de reforma del Código Laboral. Ahora bien, lo que también hemos visto es que mientras el gobierno dice no hay pacto fiscal, en el Congreso se siguen pasando leyes que contienen impuestos muy particulares. Y eso lo que da son señales de confusión y de desconfianza, porque tú me dices, bueno, no nos vamos a sentar en la mesa a discutir el pacto profundo que sabemos que se necesita, sin embargo, en el Congreso estamos poniendo impuestos individuales. Entonces, por eso es que es más bien la necesidad de tener esa conversación seriamente. Coincidimos en muchos aspectos, por ejemplo, en combatir la informalidad en el mercado de la República Dominicana, en aumentar las recaudaciones, pero todo eso debe llevarse de la mano.
César, ¿está usted ahora en un sillón de incidencia política, de defender los intereses de la institución a la cual representas? Si hablamos de salario, digamos, bueno, es un tema que fue cerrado, pero nos preocupa a nosotros como medio y como analista, pues interpretamos o percibimos de que ese cierre no fue como que muy amigable en ese Comité Nacional de Salario. Tuvimos durante ese tiempo aquí al señor Pepe, que representaba el otro sector de la negociación, está el Ministerio de Trabajo en esa negociación que hubo, y se llegó a ese acuerdo que todos los conocemos, pero parece no, se pulsó mucho. Fue, no, esta es mi propuesta, esta es mi contrapropuesta, esta es mi otra contrapropuesta, y al final el señor tuvo que decir, bueno, esto es lo que va. Pero parece que la comunicación entre el CONEP y el otro sector que representa a Pepe no quedó muy buena. ¿Es una percepción o eso es así? Mira, nuestra visión actual es que el diálogo, así como se llama su programa, es fundamental para todos estos procesos. Efectivamente, la discusión giraba en torno a un aumento salarial, pero había muchos otros elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros analizamos cómo están organizadas las empresas en la República Dominicana y tenemos una pirámide, nos daremos cuenta que en la cúspide de la pirámide será un grupo muy pequeño de empresas que se podrían considerar grandes empresas, con sobre los 3.000, 4.000 trabajadores. En la medida que vamos bajando en esa pirámide, nos damos cuenta que el tejido real son pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, uno de los factores a tener en cuenta es cómo tú logras esa diferenciación entre el tratamiento que se le da a una o a otra. Eso no quiere ir en lo más mínimo en detrimento de los legítimos derechos que tienen los trabajadores a ser debidamente remunerados. Sin embargo, también digamos, si la carga ocurre de manera inmediata, sin existir una planeación previa y no viene acompañada de otras reformas, entonces esas pequeñas y medianas empresas que son la base no van a poder sustentarla. Eso sí coincide y como te decía, ese acuerdo, al menos de esta etapa del aumento, ya es un hecho cumplido, dividido en dos etapas. Y estamos viendo ajustes ahora sectoriales como en la zona franca o el sector turístico. Sin embargo, la discusión de nuestro modelo de código laboral también es un tema que está vinculado con este. Y quizás ahí el principal punto de discusión es nuestro sistema de cesantías. En ningún momento se procura, y yo quiero repetirlo, vulnerar o afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero si nosotros colocamos a la República Dominicana en comparación con otros mercados de nuestra región, nos daremos cuenta de que es un sistema muchas veces lesivo a la producción y a la formalidad. Porque con lo que está contemplado actualmente, no es cualquier empresa que podría sobrevivir. Entonces, encontrar un punto medio sobre la base de un diálogo franco y sincero, mirándonos a la cara, siendo claros en estos son los compromisos que podemos asumir y estos no, es lo que procede. Y ahí la participación del gobierno como autoridad es fundamental, el sector empleador y el sector de los empleados. Como parte de esa respuesta, tengo que preguntarte, ¿qué por ciento de los empleados de la República Dominicana están representados dentro del CONEP? Yo comenté hace un momentico que son 49 asociaciones Sí, y 53 empresas. En temas de si nos vamos al detalle de esas asociaciones, yo podría decir que la gran mayoría, me arriesgaría a decir que 3/4 partes de los sectores productivos están aquí. Pero de los empleados formales. Pero de los empleados formales, ¿verdad? Formales, correcto. Si vemos eso, realmente... Aunque con el nivel de informalidad actual deberíamos abrir un capítulo de... No, y por eso realmente toco el tema, porque cuando uno se pone a ver de que el salario básico, el salario mínimo de la República Dominicana no da para cumplir lo que establece la canasta familiar, entonces ahí uno tiene que comenzar a cuestionar de si ese sector productivo realmente está haciendo lo mejor para su sector laboral. Y ahí yo me preguntaría si el problema es el salario o el problema es la canasta. No, claro. No, y ahí entra más o menos la pregunta y ahí te pongo el punto desde el principio. O sea, tú has podido ver las cosas desde ambos lados. Inclusive dentro de lo que fue tu rol en industria y comercio, tal vez un poquito más de cerca con este tema. ¿Cómo tú ves que eso, así como tú dices, quién tiene, no la culpa, pero dónde recae un poco más del peso? ¿En el rol del gobierno que no logra controlar la canasta básica, que simplemente sube sin control? Aunque realmente el costo productivo en muchas cosas hemos visto y hemos tenido invitados aquí donde el costo, por ejemplo,
del sector agropecuario, la mayoría de las cosas han bajado, pero todos los intermediarios, que muchos están dentro de ese CONEP, no bajan el precio. Claro. Entonces, ¿dónde cae el problema? Yo ahí me permitiría introducir otro elemento que no sería solamente el de la canasta básica que implica la alimentación, y es el elemento salud o el elemento pensión. Y entonces en un sistema como el nuestro, en el cual también hemos ido avanzando en un sistema de seguridad social, con aportes de los empleadores, con aportes de los empleados, con aportes del propio gobierno, debemos forjar ese equilibrio, porque al final lo que estamos viendo es un sistema que procura la solidaridad, en el sentido de que los más grandes de una forma u otra compensen o subsidien lo que a los pequeños no pueden acceder, y eso está correcto. Sin embargo, para que eso funcione, debe ser rentable. Hemos visto muchos ejemplos que en nuestra región han incurrido en reformas bien agresivas y al final no son sostenibles en el tiempo. Entonces nosotros tenemos ahí un tema que abordar como país, y es cómo logramos que esos empleados formales, primero, que el que no tiene un empleo pueda acceder a uno, y para eso hay que crear las condiciones. Y segundo, que el que tiene un empleo sea debidamente remunerado y esa remuneración le permita su desarrollo en una sociedad. Si se rompe con ese equilibrio, se afecta a todo el mundo. Por eso muchas veces cuando se es ultra crítico, cuando se es radical con algunos planteamientos, lo que estamos apostando es a un desorden institucional que podría afectar el nivel de desarrollo que lleva el país. Claro. Y hay un punto de equilibrio que conlleva el reconocer todos esos derechos y que todo el mundo pueda ser parte de la mesa. Cesantía, usted lo mencionaba en una de sus respuestas hace un momento, en algunos casos ha sido un planteamiento directo del CONEP. Quisiéramos conocer, para tener la oportunidad desde el CONEP de compartir, cuál es la reflexión que tiene el CONEP y que lo ha llevado en algunos momentos a proponer de manera directa, o así se ha comunicado, y si no es así, la oportunidad para que lo aclare, la propuesta de la eliminación de la cesantía. ¿Por qué? No es eliminar la cesantía, Okay. sino ¿Qué que es? sino se analiza actualmente, y la cesantía es uno de esos derechos que tienen los trabajadores al momento de perder el empleo, de la forma en que se viene actualmente acumulando, a los montos que llega y Y el compromiso que asume la empresa. que asume la empresa y que O el muchas veces empleador. y que muchas veces en el sistema actual no se cumple, y por eso vemos que la mayoría de los casos terminan en los tribunales o terminan de una manera lesiva para los derechos de cualquiera de los dos. Lo que se ha discutido es cómo entonces se haría esa acumulación de esos fondos. Se han discutido diferentes modelos, por ejemplo, la creación de un fondo de cesantía en el tiempo, que luego esté ahí tal y como se cotiza para otros de las seguridades que se le ofrecen en salud o en riesgos laborales, porque se cotiza en un fondo de cesantía, y que a su vez eso pueda ir en beneficio y esté ahí permanente. Eso permite que el empleador también pueda planificarse, también pueda tener esos fondos disponibles y no afecte la operación propia de la empresa. Entonces no es eliminar la cesantía como tal, es cómo se puede aterrizar eso que actualmente es un signo de interrogación y que no lo afecte. Si nosotros pensamos en función de esas pequeñas y Que medianas... no afecta a la empresa. Ni que afecta al trabajador, que Ajá. muchas veces tampoco lo recibe. Bueno, sí, Entonces, en el caso sí. entonces, si nosotros vemos esas pequeñas o medianas empresas en el modelo actual, se ven envueltas en una disputa laboral, y si viene una condena en contra de ellas, más los intereses, más las No cargas tienen que se cómo le pagarlo. suman, salió de circulación. Y eso está ocurriendo justamente en un momento en que una nueva generación en República Dominicana se plantea la discusión de innovación, de emprendimiento, de cómo hacer cosas diferentes y De cómo pensar en arriesgarse. las cosas. ¿Y cómo podemos entonces hablar de innovación? Que no siempre es un invento en una computadora, un robot volando o algo así. Innovación es hacer la cosa diferente, tú empezar con tu propio negocio. Claro. Un modelo de operación ¿Cómo tú diferente. puedes muchas veces empezar con un negocio reconociendo que hay cargas que se la juegan en contra tuya y mucho más allá, que si falla algo, difícilmente tú puedas de nuevo volver a levantar la cabeza. En esa misma línea, y perdón Iván, para otras propuestas que ha hecho CONEP o otras reflexiones, ha estado el aumentar el tiempo, el periodo de prueba, que no sea solamente 3 meses, sino aumentarlo de igual forma. ¿Cuál es la razón ahí detrás también? Hay una discusión en torno al primer empleo, a la oportunidad que se le brinda
a profesionales o no profesionales, también jóvenes que no tienen experiencia y que muchas veces las empresas prefieren, por los derechos que conlleva y los procesos de adaptación, mejor apostar por aquel que ya tiene experiencia, y eso entonces cierra todas las oportunidades de un mercado. Es algo positivo, en muchos países lo tienen, regulaciones especiales para el primer empleo, pero quizás debe ser visto en un contexto más amplio, por ejemplo. Quizá analizarse mejor, César. Sí, no solamente en cuanto a la condición del periodo de prueba que pueda tener, sino a qué aptitudes y condiciones tiene ese joven al momento de insertarse en el mercado laboral. Y ahí caemos en otro tema, y por eso quizás lo interesante de una agenda conectada, que es el tema de educación e formación. Claro. O sea, ¿qué es lo que está saliendo de nuestras escuelas y de nuestras universidades de cara a la demanda que actualmente existe en el mercado? Pero a ver, aumentar el periodo probatorio sería poner en riesgo hasta cierto punto el primer empleo de las personas, porque después de los 3 o 4 meses o ese periodo puedo renovarlo, más que fortalecer un proceso de reclutamiento por parte de la propia empresa, que puede identificar mejor esa capacidad que necesita para la posición. Hay proyectos ya en curso en nuestro Congreso, la diputada inclusive Karen Ricardo ha asumido históricamente Necesita este apoyo tema. Karen con ese tema. Karen necesita apoyo porque le ha puesto muchas energías a este tema y todavía está ahí en discusión. Pero al final del día lo que se procura es crear mejores condiciones que no afecten el desarrollo de talentos que están ahí y que muchas veces las empresas se cierran simplemente por lo que conllevaría el costo adicional, no el costo de la contratación, sino el costo de ese periodo de adaptación más la posible terminación anticipada del acuerdo. Bueno, César, te agradecemos haber venido a participar con nosotros en este diálogo. Ojalá te tengamos de nuevo para poder tocar un par de temas que se tocaron, como por ejemplo el tema del plan de regularización, que quería saber un poquito el rol del CONEP dentro de esto y cómo se ve de aquí al futuro. Pero esto lo veremos en otra conversación. Además de lo que íbamos a hablar, que es fundamental para todo esto, que es de institucionalidad, no lo hicimos. O sea que podríamos Cayó dentro de la conversación. Queda como un tema pendiente seguir, abundarlo un poco más en una próxima entrevista. Gracias, César Dargan, vicepresidente ejecutivo de CONEP. Estuvo en nuestra entrevista central. Nosotros ahora vamos a conectar con nuestros auspiciadores. Tenemos más contenido, no se muevan.